Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el Hijo de Dios de vencer el miedo. Bueno, en el versículo 1 dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jaró, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Aquí se está refiriendo a una guerra, a una batalla que iba a tener el pueblo de Dios. Y dice: Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano te ha vencido. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, Gedeón había convocado a su pueblo a la guerra. El ejército con el cual Gedeón se iba a enfrentar era muy superior al número que Gedeón tenía. Gedeón tenía 32,000. Y el ejército enemigo a enfrentar era mínimo 4 veces más grande que ellos. Eran aproximadamente 135,000 hombres contra 32,000. Entonces, a nuestra manera de ver, usando la lógica, pues la batalla, la victoria iba a estar en manos del enemigo. Cada soldado israelita tenía que vencer por lo menos a 4 soldados. Y hermanos, la lógica del hombre, por lo regular a nosotros a veces nos falla. Porque estamos viendo la cantidad, 1 contra 4. Y Jehová le dice a Gedeón: todavía el pueblo que tienes ahí contigo es mucho. Cuando Gedeón y posiblemente los soldados o los generales que estaban con él decían: pero ¿cómo es que somos nosotros muchos? A duras penas hemos reunido, o somos 32,000 y vamos a pelear, y que somos muchos. No, ellos son mucho más que nosotros. Pero Jehová le dijo a Gedeón: mira, hazle saber al pueblo que a la batalla donde nosotros vamos, pues se corre el peligro de perder la vida. No todos los que van a regresar vivos, muchos van a morir. Pero diles que el que tenga miedo de ir a la guerra, que se regrese, que no vayan. Entonces Jehová no trata con un pueblo cobarde. No, Dios no trata con un hijo de él que sea cobarde. Hermanos, nosotros no es que seamos valientes. No. Nosotros ya el Señor nos ha hecho valientes. Los valientes, los que nos atrevemos a arrebatar el reino de Dios, esos son los valientes. Valiente no es el que trae un arma. Si tuviese valor, no traería el arma. Entonces el arma la trae para defenderse. Entonces, si posee un arma, no es valiente. Nuestra guerra, hermanos, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y es ahí precisamente en donde Jehová quería que el pueblo entendiera que quien iba a pelear con él no eran ellos, sino era Jehová en ellos.
Y entonces de los 32,000 hombres que iban con Gedeón, al escuchar que había esa libertad o esa opción de regresarse, de poder decidir si voy a la guerra o no voy, ya es asunto mío. Aunque Dios me llamó a la guerra, pero yo decido si voy a la guerra o no voy. Y dice la palabra que se regresaron 22,000 hombres. Es decir, se regresaron 2/3 partes. Y el pueblo viene a ser solamente un ejército de 10,000 hombres. Todavía era mucho menor ante el ejército a vencer o a enfrentar. Si éramos menos con 32,000 y ahora se nos van 22,000, pues los 10,000, ¿qué dirían? Pues ahora si tocábamos de a 4 cada uno, ¿cuánto tenemos que vencer ahora? Haga cuenta usted, 10,000 contra 132,000, mínimo 13. O 2 hombres vencer a 27, 28 hombres. Tenían que ser guerreros, valientes, audaces para vencer. Pero entonces Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Ven? Todavía el Señor ve mucha cantidad en números. Y usando la matemática y usando la lógica, nosotros decimos: pero ¿cómo que es mucho? Nos van a ganar, no hay que ir a pelear. Nos van a hacer pedazos. No van a hacer como ellos quieran. No. Pero entonces Jehová se complació en los que se quedaron, no en los que se fueron. Al irse estos 22,000 soldados, yo puedo especular que en cierta manera en esos 10,000 soldados que quedaron de Gedeón, en un principio cayó el desánimo. Se va mi compañero que está fuerte, que es bueno para guerrear, se va acá este otro, se va, se fueron casi todos, nomás quedamos poquitos, vámonos nosotros también, allá que vayan a ver quiénes. No, pues si nomás nos vamos a ir a entregar, pues no tiene caso de ir a pelear. Y así lastimosamente, hermanos, Dios nos ha llamado a todos a guerrear. Pero usted no se fije ni se preocupe en ser llamado. Ocupémonos en ser elegidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Los templos están llenos. Algunos están vacíos o medio vacíos, como aquí. No es la cantidad, sino la calidad. ¿Qué clase de soldado somos usted y yo en las manos de Dios? Hermanos, ¿sabe usted que esos 22,000 soldados, o los que se han ido, a los que Dios les ha llamado, sea por la razón que sea, el diablo no le tiene miedo a la cantidad? El diablo le tiene miedo a un soldado, a un hijo de Dios, que de verdad se para firme en su camino y sabe usar bien las armas que Dios nos ha dado. Entonces es ahí cuando el diablo reconoce, le piensa cómo atacar y sabe que la batalla la pierde el diablo, porque es el soldado, Cristo en él, Cristo en usted. Nosotros a veces, y es bueno, cuando por ejemplo tenemos la mala experiencia de que en tal lugar espantan, que no, aquí se oyen ruidos, aquí espanta.
Vamos a hacer esto, vamos a llamar a los líderes para que vengan y oren. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios que está en el pastor, en quien sea, está en usted. Solamente es que nosotros no nos hemos puesto firmes en nuestra posición que Dios nos ha colocado. Cada uno de nosotros somos soldados en Cristo. Y si somos soldados en Cristo, estamos para vencer. Sin embargo, nos dormimos espiritualmente y a la primera estamos bien derrotados. A la primera. Todo por la razón de que no hemos aprendido a armarnos. Todo por la razón de que no estamos diestros para la batalla. Entonces, ¿de qué sirve que vaya una cantidad y salgamos corriendo todos como aquellos hombres que hablaban de Cristo y los demonios los echaron a correr? Le dijeron: a Cristo conocemos, el que predica Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? No, yo soy fulano. No me está preguntando el nombre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? A nosotros, hermanos, quien nos identifica de quiénes somos es el Espíritu Santo. Nosotros no andamos diciendo soy cristiano. Nosotros no andamos diciendo soy aleluya. No, el mismo Espíritu de Dios da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es el Espíritu quien nos da la carta de presentación. Si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros. El mismo Espíritu de Dios nos dice y le dice al mundo: este es hijo de Dios, esta es una hija de Dios, este es ministro de Dios. Y así, es el mismo Espíritu. Y con ellos es ahí donde el diablo le piensa para atacar. Pero cuando una gran multitud que se dice ser hijos de Dios y no viven a la obediencia a la palabra, aunque digamos y anunciemos que somos hijos de Dios, no somos nada. Tratamos de ser, pero no lo somos. Y por cuanto no lo somos, es por esa razón de que perdemos la batalla. Y Cristo no ha perdido ni perderá ni una batalla. Nosotros, hermanos, que somos pueblo de Dios, posiblemente hemos perdido en cierta manera alguna prueba, alguna batalla, pero jamás perderemos la guerra. La batalla forma parte de una guerra. La guerra es el término general superior a la batalla. Pero batalla tras batalla, nosotros nos mantenemos en pie, porque de verdad somos hijos de Dios. Muchos a los que Dios los ha llamado a la guerra, tristemente se han regresado del camino. Se han regresado y algunos tristemente para no volver. Otros están pensando en volver y qué bueno por ello, que vuelvan, porque Dios los ha llamado a guerrear. Dios los ha llamado y Dios quiere escogerlos a ellos. Pero nosotros no nos dejamos escoger. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Eran dos señales.
que Jehová le dio a Gedeón. Gedeón no le dijo al pueblo, mire, los voy a llevar a tomar agua, y el que se incline a lamer como el perro, ese no va a ir. No, él los llevó. Vamos a ver cómo van a tomar agua. Y entonces eran 10,000 soldados ya, que para ese entonces tenía Gedeón, para enfrentar a 132,000 del ejército enemigo. Y dice, y fue el número, estoy en el versículo 6, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es aquí en donde me llama la atención los dos tipos de soldado. La mayoría, 9,700, aunque no lo dice aquí de manera literal, pero sacando cuentas, pues iban 10,000 y 300 lo hicieron bien. Pues 9,700 tomaron agua de una manera que a Dios no le agradó. O sea, se inclinaron como el perro. Y esto me recuerda, al menos los que somos de campo, va uno en el monte, ves el manantial, el agua. Yo tomaba agua así, por donde quiera había manantial. A veces tomaba agua, agarraba así. A veces, si había una planta que hace de una hoja, hace un vasito, le llamamos papatla, no sé si ustedes conozcan, la cortas y la doblas y le haces un vasito y nomás le pones y a tomar. Ajá, entonces, si existe eso, pues yo lo hacía. No me inclinaba por la razón de que pensaba, si alguien me pone una pedrada, ¿estoy aquí inclinado? A veces la desconfianza, que la gente no era raro que pasara por los caminos. Sí pasan, pero a veces cuando menos te lo piensas viene a pasar otro. Siempre, aunque uno no tiene enemigos, pero la desconfianza. Al menos si yo uso el vaso, pues estoy parado, estoy tomando y viendo. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que estar tomando y estando alerta. De esa manera el Señor escogió a el ejército y dijo Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, a cada uno a su lugar. Lo importante no es tomar el agua, sino hay que saberla tomar. ¿Y qué es el agua? Bueno, el agua es la vida. El agua es la vida. Y Cristo, hermanos, es símbolo del agua. El Espíritu Santo se simboliza en el agua, el fuego, el viento, el pan, el aceite, la paloma. Y de igual manera, hermanos, quizás nosotros estamos tomando la palabra de Dios de una manera que a Dios no le agrada. Y el Señor, aunque nos ha llamado a guerrear, y por cuanto nosotros no estamos tomando, ingiriendo la palabra de Dios como se debe, quizás nosotros no somos escogidos. Somos llamados, pero no somos escogidos. Y Dios llamó en un principio a todos, pero 22,000 se regresaron por causa del miedo. Jehová en ningún momento, y que Dios no le dijo a ellos: tú regrésate. No, los que tuvieron miedo. Cada uno de nosotros sabemos si tenemos miedo o no. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Cada uno de nosotros. Cuando nosotros no estamos confiando bien en el Señor,
Cuando nosotros no estamos andando bien con integridad ante Dios, entonces nosotros tenemos miedo. Miedo a no poder hacer las cosas que el Señor nos ha llamado. Y miedo a esto, y miedo al otro, y miedo al otro. Por esa razón, hermanos, lamentablemente, muchos, la mayoría, se ha regresado allá afuera. Se han vuelto al mundo. Porque dudaron, porque tuvieron miedo, o por la razón de que no supieron tomar el agua debidamente. Los hombres que fueron escogidos, ellos se llevaron el agua con sus manos a su boca. Y nosotros, hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos llevando la palabra a nuestros corazones? La mayor parte del pueblo de Dios, hermanos, se ha corrompido. De alguna otra manera el pueblo de Dios se ha corrompido. Y el pueblo de Dios no se debe de corromper. De ninguna manera. Dios, desde un principio, a Israel le ha dado la victoria. Aunque el pueblo de Israel le ha fallado, se han vuelto a los ídolos. Pero cuando Dios llama y el pueblo escucha, Dios responde. La última guerra que ha tenido el pueblo de Israel, de la que yo recuerdo, es la que se conoce como la guerra de los 6 días. Que cuando Israel nació como nación en 1948, y me parece que fue en 1968 o 69 que se enfrentó con 6 naciones, y en 6 días Israel los derrotó rapidito, rápido. ¿Por qué? Porque es Dios en Israel. Dice que no se deben de meter con el pueblo de Dios, ni menos que lo maldigan. Y nosotros, hermanos, somos israelitas, no de nacionalidad, sino espirituales. Nosotros hemos sido injertados en Cristo Jesús, porque nosotros no teníamos parte con Dios, no teníamos parte. Pero el Señor en su infinita misericordia nos injertó y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos israelitas espirituales, somos hijos de Dios. Y con nosotros, hermanos, el Señor dice que no se debe de meter nadie, ni menos nosotros, con los demás. Porque estamos nosotros llamados a llevar la paz. Estamos nosotros a llevar la victoria. Pero ¿cómo vamos a llevar nosotros la victoria? Cuando posiblemente tenemos miedo o sentimos que estamos derrotados. Y el Señor nos dice, somos más que vencedores. Un soldado de Cristo no puede llevar algo que no tiene. Quizás en algún momento lo tuvo, pero por la falta de búsqueda al Señor se ha descuidado y quiere, pero no puede dar de lo que el Señor quiere darle a las vidas que no le conocen. Nosotros estamos para llevar la paz. Estamos, hermanos, para llevar las buenas nuevas de salvación. Y si nosotros no sabemos tomar del agua debidamente, estamos llevando a otros al pedregal. Algunos a ustedes que quizás le preguntan, mira, ¿y qué debo de hacer para obedecer al Señor? Mira, tú eso que haces no es nada, tú tranquilo, tú tranquila. Que tenemos a un Dios de amor, Dios nos perdona. Estás tomando mal el agua. Y por cuanto estás tomando mal, estamos haciendo mal uso de la palabra. Aunque eres llamado, posiblemente no seamos escogidos. Y aquí lo importante no es ser llamado, aquí lo importante es ser escogidos. Escogidos para salvación. Hemos sido ya, hermano. Ya el Señor nos escogió para ser salvos. Tenemos que mantenernos nosotros en la posición de ser salvos.
No vamos nosotros a flaquear en ninguna manera y decir, bueno, ya si me pierdo, que me pierda. De ninguna manera. Si en usted está esa incredulidad, es por la razón de que no le está obedeciendo al Señor como se debe. Pero si usted está orando, usted está leyendo la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas nos estamos guardando del pecado, que es lo más importante. Entonces, aunque a veces usted sienta o piense, no, yo me voy a perder. No, reprende ese espíritu que el diablo siempre quiere hacernos dudar de que nosotros no somos salvos. Y eso es el enemigo que quiere, no, tú no eres salvo. Aquí quiere hacernos sentir, quiere hacernos dudar de lo que ya el Señor nos ha dado. Y nosotros, hermanos, no tenemos que tener duda, tenemos que tener convicción, seguridad. Y la seguridad nos la da el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos llama sobre todas las cosas a la obediencia. Tenemos que seguir orando, muy bien. Tenemos que seguir leyendo la palabra, muy bien. Tenemos que seguir ayunando, muy bien. Pero sobre todas las cosas, obediencia. La obediencia es la que el Señor nos pide. Yo puedo orar y no puedo, y quizás no esté obedeciendo a Dios. Yo puedo leer la palabra y quizás no estoy obedeciendo lo que yo leo, lo que el Espíritu Santo me está enseñando. Pero todo esto es importante, porque el ayuno, la oración, la lectura es parte de la santificación que el Señor nos pide. Pero sobre todas las cosas es la obediencia. Obediencia a orar, obediencia a guardarse del pecado. Eso es lo que el Señor nos pide para que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Es la mayoría de los que un día vinieron al camino del Señor, le confesaron como su Salvador y Señor de sus vidas, pero no lo hicieron. Se regresaron allá afuera. Quizás tuvieron miedo, no lo sé. Pero usted y yo, hermanos, que representamos a uno de los soldados de Cristo, tenemos que interceder por ellos para que vuelvan al camino. Usted que es un Gedeón, uno de los soldados que Cristo ha llamado, usted que es escogido, está llamado para resistir, está llamado para luchar, estamos llamados para vencer. Cristo nos ha llamado a vencer porque Él venció en la cruz del Calvario. Que de aquí, de lo que hoy estamos, ninguno de nosotros nos regresemos al mundo, hermano. Que ninguno nos regresemos allá afuera. ¿A qué vamos a regresar? Aunque siempre está la tentación de ir allá afuera, pero ¿qué vamos a hacer allá afuera? Si de allá el Señor nos rescató, de allá el Señor nos salvó. Al contrario, vamos a ir afuera para traerlos al camino del Señor. Porque ellos también son candidatos, almas de salvación para el reino de Dios. Pero nosotros, hermanos, como soldados en Cristo Jesús, estamos llamados a luchar. Nadie nos podrá desarmar. Nadie. Sin embargo, si estamos haciendo mal uso de la palabra de Dios, entonces vamos a ser vencidos. Y dice la palabra, el versículo 9, y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento.
Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Este soldado, enemigo del ejército de Gedeón, como acabamos de leer, estaba contando lo que él había soñado. Y él acababa de contar el sueño cuando llega Gedeón. Entonces, porque ya el Señor le había mostrado a Gedeón en el momento a atacar. Y lo que me llama la atención es el sueño. Un sueño que Dios le da al enemigo de lo que le iba a suceder. Cuando Gedeón escuchó esto, él tuvo mayor fe, porque él, al escuchar el sueño, pudo descifrar lo que iba a suceder, pudo entender lo que el Señor le estaba diciendo a ese hombre en el sueño, y cobró ánimo con 300 hombres para luchar con más de 100,000 personas. Hermanos, nosotros, aunque ya hemos escuchado la palabra de Dios, pero cuando nosotros volvemos a escuchar la palabra de Dios, que al parecer a veces olvidamos ciertas promesas y bendiciones de Dios, nosotros tomamos ánimo, nuestro espíritu toma más fuerza y decimos: sí, es verdad, el Señor está con nosotros. No es con el ejército, no es con la espada, es con el poder de su espíritu que se vence. Nosotros, hermanos, sabemos perfectamente que la guerra que tenemos es el diario. Es la guerra espiritual. Y esa guerra, lo espiritual es con lo espiritual. Cristo nos llama a guerrear, seguir orando. El diablo, hermano, no le tiene miedo a un hijo de Dios que no ayuna, que no ora, que no se congrega. No, para el diablo eso, para él no representa peligro. Si yo no hago eso, para el diablo yo no represento peligro. ¿Por qué? Porque si no, pues este está más para acá que para allá. Este es más mío que del Señor. Es carnal, es un hijo, es un cristiano débil. No ayuna, no ora, no se congrega, no lee la palabra. A duras penas va ahí al chanclazo. Pero no, él no está fuerte, él no representa peligro para mí. Así que por este varón, esta dama, no me preocupo. Lo que les preocupa al diablo son hombres de Dios vestidos con el poder de Dios. A un hijo de Dios que de verdad ayuna, ora, le teme a Dios y se guarda de sus mandamientos, que está en la casa de Dios o en su cuarto, en su casa, orando, leyendo, escuchando palabra. A esos el diablo les tiene miedo. A esos. Y es a esos y es a nosotros en donde ahí el diablo está atacando. Porque el diablo no va por los débiles. El diablo busca al fuerte. El diablo siempre busca a la cabeza. El diablo siempre busca a los hijos que son de Dios para hacerlos volver a su camino. ¿Usted recuerda la última prueba que ha tenido en su vida? Lo que es una prueba. Usted lo sabrá cuando fue la última prueba que tuvo. Pero ¿saben qué? Un cristiano, un hijo de Dios, que no ha tenido pruebas ya durante un buen tiempo, y no es que busquemos las pruebas, porque las pruebas vienen.
Si no hemos tenido prueba ya durante un buen tiempo, unos años, hermano, preocúpese. Preocúpese. Porque entonces significa que usted, la fe, hermano, se prueba en la batalla. Si yo no he tenido pruebas y pruebas y pruebas mucho tiempo, todo es color de rosa, entonces, ¿cómo voy a ser yo probado si no hay prueba? No representa usted nada para el enemigo. Pero si nosotros en medio de una prueba que tenemos, a veces todavía no salgo de una prueba y ya entré a otra prueba, entonces es que de alguna u otra manera Dios nos está moldeando, y en medio de la prueba es cuando nosotros más clamamos al Señor. En medio de la tribulación es cuando nosotros más le clamamos al Señor. Mientras nosotros no tenemos prueba, mientras nosotros tenemos trabajo, mientras nosotros la salud está bien, mientras todas las cosas están bien, no hay lágrimas en el altar. No hay lágrimas de nuestro corazón. Todo es gozo, todo es alegría, todo de maravilla. Y no clamamos a Dios. Si acaso le digo, Señor, gracias por este día, gracias, Señor. Pero no hay un derramamiento del corazón, no se viene a contristar ante el altar, ante Dios. Entonces a veces el Señor permite ciertas cosas porque nos dice, recuerda que yo soy Jehová y a mí solo servirás. Y por cuanto te he dado todo, te he bendecido, ya no te acuerdas ni de dar. Te voy a pasar la vara para que te acuerdes de mí. Entonces cuando nosotros tenemos la prueba, es ahí en donde las lágrimas no nos alcanzan. ¿Y qué necesidad hay de ello? Y a veces quizás no sea el Señor, es el enemigo. Pero de alguna otra manera, hermano, nosotros tenemos siempre que clamar al Señor. De alguna u otra manera nosotros tenemos que acordarnos de Dios y ser agradecidos con Él. Ser agradecidos con Él. Aunque tengamos o no tengamos, tenemos que ser agradecidos con Él. Ya nosotros ni nos acordamos de darle gracias a Dios. De nada. Y Dios dice, da gracias a Dios en todo. Y sé agradecidos. El que no tiene prueba en su matrimonio, lo tiene en su vida personal, lo tiene con el vecino, de alguna u otra manera, tiene una prueba. Pero si todo va bien, todo en el matrimonio es felicidad. En mi vida espiritual todo es felicidad. Y todo es felicidad. Qué bueno, gloria a Dios. Eso va a ser así un día cuando Cristo venga por nosotros. Pero cuando Cristo venga por nosotros, ahí se acabó el matrimonio, ahí se acabó el problema. Olvídese que allá la esposa o el esposo, no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, que Él nos llama a guerrear, hermanos. Y es que no es que el Señor nos quiera ver en guerra, es que es una realidad. Pero lo más triste es que nos regresemos. Que por cobardes o irresponsables que seamos nosotros, nos regresemos. No, yo no oro. No, yo para qué, el Señor no escucha mis oraciones. Dios no escucha mis peticiones. Y aunque la Biblia me dice que Dios me responde, pero llevo años pidiéndole y Dios no me responde. Hermanos, aunque Dios no nos responda, Él sabrá por qué. Hay que buscarle a Él y ser agradecido, porque lo importante no es ser llamados, sino ser escogidos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos. Entonces el miedo no es de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces, si no tenemos nosotros eso, entonces es que necesitamos meternos con el Señor. Nosotros cantamos y decimos, yo necesito poder. Necesitamos poder para vencer, hermano. Sin poder, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y ese poder está en nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos uso de ese poder. Imagínese usted a un policía que tiene la autoridad para ejercer lo que el Estado le ha dado, pero no lo ejerce. Usted puede pasar ahí sobre él, le da un empujón, lo insulta, él no te dice nada. Entonces para usted no representa nada ese policía, ese soldado. Le hace lo que le hace, no representa nada. Pero si ejerce su autoridad, entonces hay que tener cuidado. Cortamos la vuelta, respetamos, porque sabemos que Él ejerce la autoridad. Asimismo, hermanos, Dios quiere que nosotros ejerzamos la autoridad que Él nos ha dado. Que la ejerzamos. Nosotros, Dios se interesa en la calidad. ¿En qué tipo, en qué clase de soldados, en qué clase hijo de Dios somos nosotros? Dice, cuando Gedeón oyó, estoy en el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El 18 dice, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Aquí con esta palabra le están dando la gloria a Dios, que por Jehová ellos obtienen la victoria, y por Gedeón, que supo escuchar la voz de Dios. Si Gedeón, el líder que Dios llamó, no obedece a Dios, quizás los hombres de Gedeón hubieran perecido por causa de su líder que no supo escuchar y obedecer. De igual manera, hermanos, nosotros asimismo tenemos siempre que orar por nuestro pastor, para que siga obedeciendo la voz de Dios, y nosotros a obedecer, no al pastor, sino a Dios. Pero como Dios es un Dios de orden, ha puesto a ministros para que le obedezcamos. Así que todo lo que tiene que ver en lo espiritual, obedezcamos al pastor. Y a las autoridades terrenales, añadiendo también. También hay que obedecer a las autoridades terrenales, porque son puestas por Dios, siempre y cuando no corra peligro nuestra salvación. Si a usted lo ponen a adorar a algo que no es de Dios, o lo ponen a hacer algo que a Dios no le agrada, entonces ahí la salvación corre peligro. Entonces eso no se debe de hacer. Y el versículo 22 dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bezita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Menola en Tabá. Y juntándose los de Israel en Nectalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Si alguien le hubiera dicho a Gedeón, o le hubieran dicho a los madianitas, ¿sabe qué? Nosotros con esa gran multitud vamos a correrle a Gedeón, que son 300 contra 132,000. Nadie lo hubiera creído, nadie. Porque en la lógica humana eso no cabe. Es como si ustedes le dijeran, ¿sabes qué? Tú vas a vencer a 20, a 30. Yo, sí, tú. Pero si Dios lo dice, hay que creerlo.
Entonces el Señor le dijo a Gedeón desde un principio que era mucho pueblo el que tenía. Primero cuando tenía 32,000. Se fueron 22,000, quedaron 10,000. Es mucho. Y el razonamiento humano dice, pero ¿cómo es mucho? Si ellos nos llevan, nos superan. Entonces el Señor no ve la cantidad precisamente. Es decir, a Dios no le interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Es la calidad lo que nos identifica ante Dios. Es la calidad lo que el Señor busca en nosotros. Corazones limpios, sinceros, para servirle a Dios de verdad y sin condiciones. ¿Quién iba a pensar que 300 hombres iban a echar a correr a más de 130,000 hombres? Eso no, yo no lo he visto ni en película, aunque no veo películas, pero ¿cómo es eso? Pero hermano, cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Usted, yo, sabemos que tenemos la guerra espiritual. El enemigo están ayunando para que nosotros caigamos, para que volvamos atrás. Y quien nos mantiene de pie, hermano, es el Espíritu Santo, que nosotros le hemos dicho, sí, te voy a obedecer, sí, voy a congregarme, sí, voy a orar, sí, voy a apartarme del pecado. Es lo que nos mantiene de pie, el amor de Dios, y que nosotros oímos y obedecemos a Dios, lo que nos mantiene en pie. Entonces usted, hermano, cuando está lleno de la presencia de Dios y abre su boca a ese mundo, a esas personas que no le conocen, de usted sale fuego del Espíritu Santo, más peligroso que una bomba atómica, y ellos escuchan o se convierten a Cristo o se largan. Una de dos tendrán que hacer, pero usted y yo no estamos llamados a correr. ¿Se imagina que nos digan, no, pues corrió el hermano Heriberto de aquí, de esto y que el otro? Pero ¿cómo? Sí, fíjate esto y esto. Corrió la hermana fulana. ¿Pero qué no es una guerrera de oración? Sí, pero corrió. A veces estamos de apariencia. A veces estamos de apariencia. Dios no quiere que aparentamos. Dios quiere que seamos de verdad soldados en Cristo de verdad. A ver, vamos a ver si es o no es. Entonces solamente Dios conoce nuestros corazones, si somos o no somos, si estamos en realidad preparados para pelear, pero pelear con el poder de su Espíritu, no con espada, no con ejército, no, es con el poder de su Espíritu Santo que sabemos pelear. Esas personas que se inclinaron y fueron escogidas llevaron el agua a su boca. Los demás, así, se agarraron, como dice, como el perro lame. Y aunque los dos tomaron agua, pero consiste en la forma en cómo toma el agua. Y de esa manera el Señor nos está mirando. ¿Cómo es que nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios? ¿Como Él quiere o como yo quiero? ¿Como Él quiere que yo lo obedezca o como yo quiero? Yo hago lo que yo quiero. Hay mucha soberbia, orgullo en muchos de nosotros. Y así no podemos nosotros cualificar para ser soldados de Cristo. Es como el Señor nos pide a nosotros. Nosotros decimos, yo voy cuando yo quiero, yo leo cuando yo quiero, cuando yo lo sienta. No es cuando usted o yo lo sienta, es esto que se tiene que leer del diario. Buscar a Dios del diario. No es porque, si yo me siento triste, ok, voy a buscar. Si yo me siento alegre, no voy, yo hago esto. No es como sentamos, es por lo que el Señor nos dice. Por lo que Él es, tengamos o no tengamos. Esté sano o esté enfermo, hay que buscar a Dios. Tenga riqueza o pobreza, hay que buscar a Dios. Tenga esposa o no tenga, hay que buscar a Dios. Tenga carro o no tenga carro, hay que buscar a Dios. Caiga nieve o no caiga nieve, hay que buscar a Dios. Aleluya.
¿Qué hacemos nosotros cuando el templo se ha cerrado a veces porque hay mucha nieve? ¿En verdad nos apartamos siquiera media hora para buscar a Dios, consagrarnos? Yo creo que lo agarramos para estar en las redes sociales o qué sé yo. Y hermanos, no, mire, eso también nos está a nosotros llevando a la perdición. Primero era la televisión. Ahora es eso que nos ha atado. Tenemos que tener un control de ello. De verdad, tenemos que tener un control de ello. Como dijo el apóstol, todo es lícito, pero no todo conviene. Lo que conviene es la palabra de Dios. Esto es lo que conviene. Entre más nosotros comamos palabra, vamos a ser soldados más fuertes. Vamos a tener más fuerzas. Y entre más fuerzas tengamos, más poder nos va a dar Dios. Y menos vamos a ser propensos a caer. Vamos a ser soldados victoriosos. Pero un soldado desnutrido, un soldado que no toma el agua del Espíritu Santo, un soldado que físicamente está robusto, está grande, pero usted le hace así, se cae, porque es como un soldado de arena, nomás lo toca ir, se fue, se derritió. Entonces Dios nos llama a que seamos escogidos, no solamente llamados. Dios llama a todos, pero no todos quieren ser escogidos. Entonces quizás nosotros tenemos que preocuparnos de ser uno de esos 300, por así decirlo, de los escogidos. Entonces en medio de la prueba hay una depuración. Ahí se ve quién en verdad le sirve a Dios y quién no. Porque nosotros a veces le servimos a Dios cuando todo marcha bien. Mientras yo tenga todo, oh, qué hermoso es alabar a Dios. Cuando las cosas te salen, y ahí vamos. Pero cuando llega la prueba, ahí es donde nosotros vemos quién es de verdad el Señor. Quién es el Señor en mí y quién soy yo en Dios. Job, aquel siervo de esa prueba que Dios permitió en su vida, jamás yo he visto que él se haya quejado o haya renunciado a Dios. Jamás, porque él tuvo siempre la convicción de que Dios estaba con él. Nosotros, hermanos, posiblemente en una prueba, no digamos tan grande como la dejó en tantito, ahí estamos ya llorando. Señor, pero si tú me has dicho que las aguas no me anegarán y mira, casi me ahogo, mira, estoy sin esto y el otro. Señor, contesta mis peticiones, esto y que el otro. Y posiblemente muchos de nosotros le daríamos la espalda a Dios por no contestar nuestras peticiones. Y no tenemos que ser así. Dios nos conteste o no nos conteste nuestras peticiones, Él ya nos contestó la más importante, que somos salvos por gracia. Y estamos llamados, hermanos, para vencer, no para correr. Aprendamos a tomar agua que nos da Cristo, que fluye para vida eterna. El agua, la palabra de Dios. Dejemos de tomar o alimentarnos a nuestra manera. Si quiero hago y si quiero no obedezco. Así a Dios no le agrada. Es como Él nos pide, con la fuerza de su Espíritu. Es donde se ganan las grandes batallas. Hermanos, hasta aquí mi parte. Dios les siga bendiciendo a cada uno.